Las rocas volcánicas, rocas ígneas extrusivas, muy importantes en geotecnia por su comportamiento, problemas de deslizamiento, por su porosidad, por su susceptibilidad a la infiltración y a la acumulación de agua en los vacíos, en los poros. Rocas volcánicas, mucho menos densas que las rocas ígneas intrusivas y típicamente menos resistentes. Rocas volcánicas o rocas ígneas extrusivas. Un tipo de roca que se formó por enfriamiento del magma cerca a la superficie o en la superficie del terreno. Se enfrió muy rápidamente, salió y se enfrió. Eso hace que los cristales sean pequeñitos. Cristales pequeños en las rocas ígneas intrusivas, los cristales son grandes. La textura de la roca volcánica es más fina, cristales más pequeños, e incluso tipo vidrio, en que no hay cristales, o los cristales no se pueden ver, incluso con el microscopio. Las rocas volcánicas se formaron cuando el magma salió a la superficie del terreno en los volcanes y se enfrió en cuestión de días. Los volcanes expulsan material, bloques, no fuego. Los volcanes no botan fuego, botan es material incandescente, lava hundida. Salen a la superficie en las erupciones volcánicas, se depositan, se cristalizan y forman una roca muy porosa, una roca que acumula agua muy fácilmente, buena para agricultura. El caso, por ejemplo, del café, la zona cafetera de Colombia, rocas volcánicas muy buenas para sembrar café, por su porosidad, por su acumulación de agua, por su textura. Rocas volcánicas se clasifican similar a las rocas ígneas intrusivas de acuerdo al diagrama de Steenhuisen. El rombo de Steenhuisen, diagrama QAPF, teniendo en cuenta la cantidad de cuarzo, Q, la cantidad de feldespatos alcalinos A, plagioclasa P, feldespatoides F. Y hay su clasificación de las volcánicas, similar a la clasificación de las ígneas intrusivas. Este diagrama lo interpretan muy bien los geólogos. Nosotros los geotecnistas generalmente no nos involucramos con el diagrama de Steenhuisen, pero debemos entender de dónde el geólogo y por qué el geólogo clasificó la roca.
¿Cómo la clasificó? Entender, para saber cómo se comporta esa roca de acuerdo a su clasificación. El diagrama de Skekeisel, el diagrama QAPF. Igualmente, rocas volcánicas se clasifican de acuerdo a la cantidad de cuarzo. La riolita, rica en sílice, rica en SiO2, rica en cuarzo. La riolita, gran cantidad de cuarzo. Similar en cierto aspecto al granito, pero mucho menos densa, mucho más porosa. También menos común la riolita. Está la andesita, correlacionable con la diorita. Tiene una composición intermedia entre la riolita y el basalto. La andesita contiene plagioclase, feldespatos, anfiboles, piroxenos, parecido a la diorita, pero porosa, menos densa. Y el basalto, de color oscuro, correlacionable con el gauro, rica en hierro, magnesio, olivino, piroxeno, se meteoriza a arcillas. La riolita se meteoriza a arenas, la andesita a arenas arcillosas, el basalto a arcillas. Rocas volcánicas, riolita, andesita, basalto. ¿Entendemos? Nosotros entendamos, los ingenieros tecnistas, cómo se comporta una riolita. Y en eso es bueno correlacionarlo con el granito. La andesita. Y es bueno correlacionarlo desde el punto de vista conceptual con la diorita. Y el basalto. Roca arcillosa, oscura, de origen volcánico. Clasificarlos de acuerdo a su acidez. Más ácida, más cuarzo. Menos ácida, menos cuarzo. La dacita posee una textura afanítica, porfirítica, con cuarzo en forma de cristales de tamaño un poquito más grande, redondeados, corroídos. La dacita tiene alto contenido de hierro y la dacita se encuentra entre la andesita y la riolita. O sea, la dacita es casi riolita, casi andesita, pero intermedia. Feldespatos, plagioclasas, biotita, blenda, piroxeno, la dacita. No es común en nuestro medio. El basalto sí es muy común en zonas volcánicas. Ahí lo vemos en el eje cafetero. Esa fotografía, cerca a Pereira. La roca de color oscuro que observan en la fotografía es basalto. Encima hay una ceniza volcánica de color oscuro, muy duro, cuando no está meteorizado. Difícil de excavar, requiere explosivos. Ya de meteorizado, meteoriza arcilla. Es rico en potasio, fósforo. Y eso es importante para el café. Los nutrientes. Cantidad de potasio, cantidad de fósforo. Bueno para sembrar café. Los basaltos. Es la más común en nuestro medio de las rocas volcánicas. La riolita es poco común encontrarlas. La andesita, igualmente. Generalmente las rocas ígneas, roca.
volcánica en el medio nuestro es comúnmente basalto, color negro, arcilloso, relativamente duro en estado natural. ¿Sí? La andesita, a la izquierda, en el sección delgada, en la derecha, basalto, muy parecida. Sin embargo, el basalto tiene mayor cantidad de olivinos, piroxeno, materiales oscuros, materiales que meteorizan arcilla, riolita, andesita, basalto. Los ingenieros debemos entender en qué consiste cada tipo de roca volcánica y cómo se comporta. La textura puede ser vítrea, una más común que llamamos nosotros obsidiana, los geólogos la llaman obsidiana. Está la textura afanítica de la riolita, cristales pequeños, muchos cristales pequeños de cuarzo. Y está la porfirítica, textura porfirítica, basalto, muchos vacíos, muchos poros. Y la piroclástica, formada por elementos lanzados al aire por los volcanes que se forman conglomerados. Piroclástica, la toba. Textura vítrea, similar a un vidrio. Afanítica, cristales tan pequeños que no se ven a simple vista. Textura afanítica. Textura porfirítica, cristales un poco más grandes. Pero igualmente pequeños. Y la piroclástica, fragmentos volcánicos, fragmentos lanzados por el volcán que se consolidan, la toba volcánica. Importante, la textura vesicular. En algunas rocas con textura panítica, hablemos de los basaltos, pueden observarse pequeños huecos dejados por las burbujas de gas al momento de la solidificación del magma. Estos huecos se llaman vesículas, rocas vesiculares, textura vesicular. Había mucho gas en la roca en el momento de la solidificación. Muchísimos poros. Es una roca liviana. Prácticamente es aire. Roca vesicular. Entre más vesicular la roca, mayores vacíos, mayores posibilidades de acumulación de agua y más problemas geotécnicos. Está la piedra pómez. Es más ácida. También tiene muchas burbujas, muchos poros, burbujas de gas. Livianita. La piedra pómez es livianita, pero es más ácida que los basaltos. Roca ligera, baja densidad, rugosa, muy útil para ciertas utilidades. La piedra pómez o pumita. Y están las rocas piroclásticas. Los volcanes botan partículas, botan bloques, botan elementos tamaño de gravas, tamaño de arenas, tamaño de bloques, cantos, bombas piroclásticas, piroclastos lanzados por los volcanes. Pueden desplazarse decenas de kilómetros
Si el volcán tiene mucha fuerza para lanzarlo, están las cenizas, diámetro menor a 2 milímetros. Está el lapilli, diámetro 2 a 64 milímetros. Y están las bombas piroclásticas, diámetro mayor a 64 milímetros. Cenizas, lapilli, bombas, que las se lanzan al aire y se consolidan en superficie. Las propiedades de ingeniería de las rocas piroclásticas dependen de qué tanto se solidificaron. Las cenizas volcánicas, qué tan sólidas están, cuánto se solidificaron. Y eso nos determina el comportamiento para deslizamiento. Las rocas volcánicas se deslizan muy fácilmente, formando grandes masas de movimiento. Las bombas piroclásticas. Imaginen una bomba, una roca de ese tamaño lanzada al aire por el volcán. Bomba volcán. Glóbulo de roca de tamaño mayor a 64 milímetros de diámetro. Pueden ser gravas, tamaño de gravas, tamaño de grandes bloques. En las erupciones, el volcán bota, lanza al aire partículas pequeñas más grandes. Bombas piroclásticas se depositan y se consolidan, formando rocas volcánicas piroclásticas. Están las tobas, que pueden ser tobas de brecha, tobas de bombas, tobas de cenizas, tobas de lapilli, o sea, de acuerdo al tamaño de los elementos que botó el volcán. Cenizas, lapilli, bombas. Se describe, se clasifica la roca piroclástica. Tobas de cenizas, lapilli consolidado, tobas de lapilli, brecha de toba, brecha piroclástica, aglomerado de bombas. Entender cuando el geólogo nos clasifica las rocas piroclásticas. ¿En qué consisten esas rocas? ¿Por qué se comportan de determinada manera? Las cenizas volcánicas, muy importante. Son fragmentos de roca, mineral, vidrio, volcánico, lanzados por. Importante. No se disuelven en agua. Pueden incluso contener todavía gases volcánicos. Parecen arena. Unas pueden ser muy finas como un talco. Podemos decir que son los residuales, derivados de materiales volcánicos, baja densidad, muchísimos poros en la ceniza volcánica, muy importante, lo cual genera alta humedad y arcillas, arcillas en la ceniza volcánica, especialmente aloicita, monmorillonita. Esas arcillas pueden ser expansivas. Sin embargo, en las cenizas volcánicas, el contenido de aloicita, el contenido de arcilla, suele ser pequeño. Pero esas material de arcilla, ese material de aloicita en la ceniza volcánica facilita el deslizamiento de la ceniza. Cenizas volcánicas.
minerales, vidrio volcánico, depositado y consolidado. Los problemas en cenizas volcánicas son muy comunes. Miren esto. Se construyó autopistas del café. Miren lo que pasó en esta plantación de café. Las cenizas volcánicas se deslizaron. Inestabilidad de taludes, muy común en cenizas volcánicas. Alta sensitividad, agrietamiento, manejo de los materiales. Materiales muy complicados de manejar, las cenizas volcánicas. Y muy comunes en las montañas de la cordillera central de Colombia. Y conjuntamente con las cenizas tenemos los depósitos fluidovolcánicos. El resultado de flujos viscosos de lodo volcánico. Lodo volcánico, diferente a ceniza volcánica. Lodo volcánico que se desplazó, se depositó sobresaturados. Muy común que es el lodo volcánico, ese depósito fluido volcánico se encuentre saturado como un lodo. Se comportan similar a un coluvión, similares a los coluviones en su comportamiento. Son materiales desplazados, materiales volcánicos inestables por naturaleza. Donde hay depósitos fluidovolcánicos tenemos flujo de los materiales volcánicos. Muy común el problema. En materiales volcánicos, vincea roca volcánica, riolita, andesita, basalto. En materiales piroclásticos, cenizas, lápiz, bombas piroclásticas y depósitos de flujo de lodo volcánico, son muy frecuentes los deslizamientos, porque son muy porosos, porque acumulan agua y la resistencia al cortante es baja. Materiales volcánicos. Trabajo para los geotermistas. Ejemplos, muchos ejemplos de deslizamientos en materiales volcánicos. Y los lahares, tremendamente peligrosos. El lahar es un flujo de sedimentos de origen volcánico con mucha agua que baja de las laderas de los volcanes en el momento de las lluvias o en el momento de una erupción volcánica que se genere de cielo. El material volcánico se satura, fluye por las cañadas que vienen de los volcanes. Nunca construya una obra sin tener en cuenta la posibilidad de que haya lahares. Dejar espacio para que el lahar pase por la cañada. Analizar la susceptibilidad a lahares en zona volcánica. Cuando ocurre un lahar, las obras de geotecnia, las obras de ingeniería, prácticamente las arrasa
extremadamente destructivo. Un lahar se forma cuando materiales volcánicos, cenizas, rocas, depósitos volcánicos, rocas volcánicas meteorizadas, se mezclan con agua y fluyen ladera abajo por las cañadas. Grandes avalanchas de material volcánico. Sigue los cauces de los ríos, depende de la lluvia, depende del deshielo. Los lagos son muy peligrosos. Recordemos el lag de Armero en Colombia. Fatal. Muchos miles de muertos. 13 de noviembre de 1985. El lag de Armero. Miren el lag. ¿Por dónde vino el lag? Por el... Eso nos recuerda similitud con el caso de Vargas. En el caso de Vargas, materiales metamórficos, que también pueden generarse flujos. En el caso de Armero, materiales volcánicos. ¿Y dónde habían construido Armero? En el campo de la no construir zonas urbanas frente a cañadas donde puedan ocurrir lahares o puedan ocurrir flujos de materiales sueltos, grandes avalanchas. El lahar de Armero, que no se vuelva a repetir situación similar. El agua se infiltra en los materiales, bien sea por las lluvias o del hielo, en el caso de una erupción, en el caso de Armero. El agua satura los materiales fluyen, se forman grandes avalanchas, depósitos de materiales saturados. Materiales volcánicos, materiales ígneos, materiales porosos, se deslizan fácilmente por su afinidad con el agua. Fluyen, se generan flujos, se generan lahares. Muchas gracias.